Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Vergara, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especialidad Tacunga con el siguiente proyecto Puente de Tallarines, docente y tutor ingeniero Diego Proaño, materia física 1. Objetivos. Objetivo general es el diseño y la construcción de un puente de tallarines con la aplicación de estática, resistencia, aplicación de fuerzas y el análisis de estructuras. Objetivos específicos: la construcción de un puente con tallarines capaz de resistir una carga mínima de 200 newtons a 250 newtons. Seguir las instrucciones del docente tutor al momento de realizar la práctica, aplicar todos los conocimientos adquiridos de la materia física 1, como también conocimientos básicos del análisis estructural. Validar el proyecto mediante la aplicación del margen de error máximo, que es del 2%, mediante la calibración del dinamómetro casero. Trabajo preparatorio. Análisis estructural. El análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. El análisis estructural es particularmente importante para que los ingenieros estructurales se aseguren de comprender completamente las rutas de carga y los impactos que las cargas tienen en su diseño de ingeniería. Estructura. Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos. Entre los tipos de estructuras tenemos estructuras naturales, estructuras artificiales, estructuras móviles, fijas y mixtas. Ingeniería estructural. La ingeniería estructural es una rama de la ingeniería civil que se encarga de la investigación, planificación, análisis, diseño, construcción, inspección, evaluación, monitoreo y rehabilitación de estructuras tales como puentes, edificios, túneles, entre otras obras civiles. Armaduras estructurales. Una armadura es un sistema estructural reticular de barras rectas interconectadas en nodos articulados formando triángulos. Los elementos conforman comúnmente uno o varios triángulos en un solo plano y se disponen de forma tal que las cargas externas se aplican a los nudos. Arcos estructurales. Un arco es una estructura plana constituida por un elemento curvo de sección transversal despreciable frente a su longitud y cuya curvatura es pequeña comparada con su sección transversal. Proceso del diseño estructural. Se trata principalmente sobre componentes, la cual es la estructuración, el análisis, que es de suma importancia ya que se utilizan programas de computación, el diseño, donde proporcionarán las dimensiones y el armado de los miembros de la estructura, el dibujo, que son los planos estructurales, y la memoria de cálculo, que es el cálculo descriptivo de la estructura en cuestión. En un proyecto estructural está la primera etapa conceptual o de planeación, la segunda etapa preliminar de diseño, la tercera etapa de selección, la cuarta etapa del análisis estructural, la quinta etapa final de diseño y la sexta etapa de construcción. Método de nodos. El método de nodos nos permite determinar las fuerzas en los distintos elementos de una armadura simple y consiste en obtener las reacciones en los apoyos a partir del diagrama de cuerpo libre de la armadura completa y determinar las fuerzas en cada uno de los elementos haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno en los nodos o uniones. Hablamos sobre los elementos de fuerza cero. El análisis de armaduras para el método de nodos se simplifica considerablemente si se puede identificar primero aquellos elementos que no soportan una carga. Estos elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada. Y el método de secciones, que se usa para determinar las cargas que actúan dentro de un cuerpo, se basa en el principio de que si un cuerpo está en equilibrio, entonces cualquier parte del cuerpo está también en equilibrio. Aspectos a cumplir en una estructura: la seguridad, funcionabilidad, factibilidad, durabilidad, ambiental, estético, constructivo y lo que es la tipología. Diseño y construcción del puente de tallarines. Comenzamos con los equipos y materiales utilizados para realizar el proyecto, que es el tallarín, el pegamento instantáneo, bicarbonato de sodio, regla, planos, cuchillo, balanza digital, lo que es el resorte, tablas de madera, cinta métrica, tornillos y clavos, palos de metal, cinta adhesiva y recipiente plástico. Dinamómetro casero. Construcción del dinamómetro casero. Como primer punto se construirá un dinamómetro casero. Se necesita un palo de madera con una altura de 1 metro y un ancho de 4 centímetros, el cual debe estar pegado en una base de madera para que éste se encuentre en equilibrio y no se caiga fácilmente. En la parte superior se coloca un gancho de metal grande donde irá el resorte, que se deformará al momento de que se aplique un peso. Al final del resorte va colocada una cinta métrica pegada con una cinta transparente y cuya función es la de medir la deformación del resorte. Una vez construido el dinamómetro casero y con los parámetros ya establecidos para su correcta calibración, procedemos a medir la fuerza de los 150 newtons, que irá dirigido directamente al puente de tallarines. Bueno, para medir la fuerza utilizaremos lo que son 3 baldas que contienen agua y lo que es el recipiente de 30 litros que está realizado con lo que es un galón. Entonces ponemos en el resorte y calculamos la fuerza. Entonces ponemos lentamente el agua. Y con una regla graduada procedemos a ver si está en unos 250 newtons. Como se podrá dar cuenta, aún nos falta para los 250 newtons.
y como podrán darse cuenta nos dio los 250 newton. Esto es suficiente y da a lo que es el puente de tallarines. Puente de tallarines. Diseño y construcción del puente de tallarines. Procedimiento de armado. Conseguimos los materiales pertinentes para la realización del puente. En este caso es el fideo marca varilla, lo que es brujita, la regla, el cuchillo y lo que es el bicarbonato de sodio, que son los materiales más importantes para la construcción. Diseñamos la estructura del puente a través de aplicaciones o formatos. Yo me guié para realizar esta estructura a partir de la aplicación llamada Internet. Después determinamos las medidas del puente, que sería la longitud de 50 centímetros, una altura de 14 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Utilizamos los tallarines para conformar las vigas. Las barras están conformadas entre 6 a 3 tallarines. Esto depende de la fuerza en la que está sometida. Con ayuda del pegamento instantáneo, que es la brujita y el bicarbonato, pegamos los miembros, que serían en este caso las vigas que conforman el puente. Se construye la base del puente, ya que es la parte más importante del mismo, debido a que es la que soporta más el peso, con una longitud de 50 centímetros y una anchura de 15 centímetros. Se construye la armadura del puente con ayuda de los planos, las medidas correctas y utilizando el pegamento instantáneo, y así construir los bloques de las vigas, que están conformados entre 3 a 4 tallarines, y el resultado del diseño y construcción del puente. Y este es el resultado del puente de tallarines, siguiendo el diseño estructural propuesto con anterioridad, cumpliendo con las normas establecidas de un largo de 50 centímetros, una anchura de 15 centímetros y una altura de 14 centímetros. Ahora procederemos a poner en lo que es una balanza digital y calcular su peso en gramos. Con mucho cuidado, nos da un resultado de 255 a 256 gramos. Resultados y cálculos obtenidos. Comenzamos con la calibración del dinamómetro casero. Aquí tenemos las longitudes obtenidas a partir de la deformación del resorte. Entonces, como parámetro tenemos 10 coeficientes que vendrían a ser las fuerzas aplicadas, que va desde 25 a 250 N, con una longitud inicial de 0,081 metros y una variación de longitud promedio de 0,04135 metros y un promedio de longitud final de 0,22225 metros. Posterior a esto, calculamos la constante de elasticidad, que la fórmula relata lo siguiente: fuerza es igual a la variación de la longitud. Esta la realizamos para las diferentes fuerzas aplicadas, que va desde 25 a 250 newtons, dándonos así una constante de elasticidad de 3.327,86882 newtons sobre metro. Con este resultado obtenemos lo que es el porcentaje de error relativo. Entonces comenzamos con el error absoluto de la constante de elasticidad, que es igual al valor promedio de la constante menos la constante de elasticidad de cada fuerza aplicada, dándonos así un resultado de 9,836064. Con este resultado sacamos el error relativo, que es el promedio del error absoluto sobre el valor del promedio, dándonos así un resultado de 2,9556 por 10 a la menos 3. Este resultado lo ocupamos en la fórmula del porcentaje de error relativo, dándonos así el porcentaje de 0,2955664581%, concluyendo así que la calibración del dinamómetro casero está correctamente realizado y listo para utilizar en el desarrollo del puente de tallarines. Cálculo de puente de tallarines. Debemos tomar en cuenta la estructura del puente y los parámetros a utilizar. Por ejemplo, R1 sería 25 centímetros, R2 sería igual a lo que es los 50 centímetros, que es la longitud del puente, la altura de 14 centímetros y lo que son las bases donde estará apoyada los extremos del puente, que tiene una longitud de 2 centímetros por cada extremo. Cabe recalcar que tenemos ya los ángulos sacados directamente del puente de tallarines, dándome así un ángulo θ de 55 grados y un ángulo alfa de 35 grados. Procedemos al cálculo de las tensiones. Para esto realizamos un diagrama de cuerpo libre que va en el centro de gravedad de lo que es el puente de tallarines, donde va puesto la varilla. En la varilla sale dos tensiones, que es la tensión 2 y la tensión 1. Estas tensiones las descomponemos en tensión 2X y tensión 2Y, y tensión 1X y tensión 1Y. También actúa lo que es el peso del puente, y también actúa lo que son las reacciones en A, que va en la base A, y la reacción B, que va en la base B. Con esto calculamos las tensiones. Obtenemos que la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, nos da que la tensión 2 por el seno de alfa es igual a la tensión 1 por el seno de teta. Esto sería la primera
la primera fórmula. También tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, dándonos así que la reacción en A más la reacción en B positivas es igual al peso del puente más la tensión 1 por el coseno de alfa más la tensión 2 por el coseno de teta. Esto es la ecuación número 2. Para sacar lo que es la reacción en B y la reacción en A, ocupamos lo que es torques, que la fórmula del torque es igual a menos R por la tensión o por el peso. Aquí tenemos la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3 y la tensión 4, dándonos así la fórmula de la reacción en B, que es reacción 1 por el peso del puente, más la reacción 1 por la tensión 1 en Y, más la reacción 1 por la tensión 2 en Y, todo esto sobre la reacción 2. Ya. Entonces, con estas fórmulas ocupamos encontramos lo que es la tensión 1 y la tensión 2. Para esto ocupamos el diagrama de cuerpo libre que también nos da el dinamómetro. Ya. Entonces, las sumatorias en fuerzas en X es igual a 0, dándome así una tensión 2 por el seno de alfa, que es igual a tensión 1 por el seno de teta. Reemplazamos los datos ya obtenidos con anterioridad y despejamos la tensión 1, dándonos así 204,7879 newtons. Ya. Pero primeramente se saca lo que es la tensión 2, ocupando las sumatorias en fuerzas en Y, que es igual a 0, reemplazamos datos y tenemos una tensión 2 de 143,3941 newtons, que nos servirá para sacar lo que es la tensión 1 dicha con anterioridad. Con estos dos valores calculamos lo que es la reacción en B, reemplazando en la ecuación obtenida con anterioridad y con ayuda de los torques, dándonos así una reacción en B de 156,5504 newtons. Y con este valor calculamos lo que es la reacción A, dándonos así el reemplazo de datos y dándonos un resultado de reacción A de 95,9959 newtons. Conclusiones a partir de la realización de la práctica. Recomendaciones para realizar una práctica óptima y digna de presentar. Y la bibliografía donde obtuve información para la realización del proyecto. Gracias.